Saludo a todos mis seguidores del canal de YouTube y Facebook, como siempre pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes y a ustedes que toquen la campanita, den like y compartan para que estos videos lleguen a más personas. Hoy venimos a analizar un tema que, bueno, lo hicimos anteriormente, pero con menos datos. Simple y llanamente en aquella ocasión hacíamos una advertencia de que no permitieran los padres que se llevaran a sus hijos para la guerra de Rusia contra Ucrania, que lo iban a convertir en carne de cañón. Ya están saliendo fotografías y videos del hecho cómo está ocurriendo. En este caso salieron videos de dos jóvenes que se están quejando de que lo estafaron con relación a esto de ir para Rusia. Les ofrecieron ir como constructores con un salario bastante bueno y con la posibilidad de llevar posteriormente a su familiar. Y como en Cuba las condiciones son tan precarias, hay tanta miseria, los cubanos quieren utilizar cualquier vía de escape para irse del país, más los jóvenes. Y esto, como no tenían otra forma de salir del país, pues se inscribieron pensando que iban a trabajar, que iban a recibir buen dinero y que con posterioridad podrían sacar a la familia, porque les ofrecieron incluso a darle ciudadanía, hacerlo legal en el país y sacar a su familia, pero de eso nada. Cuando llegaron allá, lo primero que se toparon es la barrera del idioma. El idioma ruso. Ellos dicen que fueron contratados por una señora rusa, por el idioma, y por un cubano, como dicen ellos, hablan cubano, es decir, hablaban español, pero con acento cubano, ellos dicen que hablaban cubano, y que cuando llegaron allá, pues lo llevaron a diferentes lugares, no entendían a nadie, le han hecho los exámenes y las pruebas en diferentes hospitales y de uno lo llevan al otro y del otro al otro y ellos no hayan cómo explicarle a nadie que ya le han hecho los exámenes 1000 veces y nadie los entiende, ni ellos entienden a nadie tampoco. Ese es el problema que se han topado mayormente. Pero que de ahí se lo llevaron para una zona boscosa y los metieron como especie de unas trincheras. Ellos no saben si están en una prisión o están en un campo de entrenamiento militar. Pero ya los familiares y de Cuba, incluso de aquí de Estados Unidos, en Miami, están luchando por ver de qué forma los pueden traer, pero si ellos ya firmaron un contrato, se les va a hacer difícil que puedan reclamar irse. Incluso los amenazaron que si intentaban escaparse, irían presos. Es decir, la situación se les ha hecho difícil, pero el caso más grave de todo esto es que dentro del ejército, dice que con ellos salió un avión de Varadero cargado de jóvenes por el estilo y están allá en Rusia. Y los están entrenando y muchos también soldados que se están viendo la fotografía ya están dentro del ejército ruso en Ucrania con banderitas cubanas en el uniforme. Esto quiere decir que Díaz-Canel se las agenció para hacer un contrato con el ejército ruso para mandar soldados como carne de cañón a Ucrania con el beneplácito de todo el resto del gobierno cubano, porque sabemos que Díaz-Canel no es el que dice la última en Cuba. Ahí está Raúl Castro, el hijo de Raúl Castro. Toda esa gente tiene mayor poder que Díaz-Canel. Ahora, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué quiere Díaz-Canel? Bueno, Díaz-Canel sabemos que necesita ayuda de todas partes porque la economía en Cuba no funciona. Al no funcionar, pues él necesita las limosnas. Por eso es que están llegando esos barcos con trigo a Cuba, un poco de petróleo, los están cambiando por jóvenes que van a ir a la guerra que los maten. Van a crear otra Angola en Ucrania, porque estos jóvenes, la mayoría sin experiencia, van a ir a Ucrania como carne de cañón, no van a ir como otra cosa. Porque en definitiva ellos no van a utilizar armas de largo alcance, como utilizar cohetes o armas así. Ellos van a tener que ir con un AK que es casi prácticamente hoy en día pelear cuerpo a cuerpo. Y esto va a traer como consecuencia que
que mueran muchos cubanos. Ya una vez en Angola nos devolvieron qué cantidad de jovencitos de servicio militar en cajitas de fósforo, como digo yo, porque eran cajitas chiquitas, que la mayoría venían vacías, porque nadie pudo abrir una cajita aquella para saber qué venía adentro, si venían huesos o piedras. Y llenaron los círculos sociales de todos los pueblecitos de campo. Las grandes ciudades tenían gran cantidad de cajas de té, es decir, miles murieron en Angola. Y ahora vamos a ver los resultados en Rusia, la guerra de Rusia y Ucrania. Yo hay tiempo que empecé a advertir desde aquí, de este canal, que eso estaba pasando y que iba a traer graves consecuencias. En primera, para el pueblo cubano de inmediato, es decir, la muerte de sus hijos peleando en tierra extranjera. Lo otro es que, bueno, yo no sé cómo Estados Unidos aún no ha respondido ante esto. Porque, ¿cómo van a pedir que le levanten sanciones de bloqueo o de embargo? Porque no hay bloqueo, pero bueno, hay algunos capítulos del embargo que se están cumpliendo. Que lo saquen de la lista de países patrocinadores de terrorismo, de toda esta serie de cuestiones que se echan la vida gritando, si están mandando cubanos a unirse al ejército ruso para ir a agredir a otro país. Ahora, la otra cuestión, y que hay que seguirle el hilo a esto, es que mandar soldados allá a cambio de poquitos de trigo y de petróleo y de arroz, hace también que el gobierno cubano quede en deudas también por otras partes. Ahora, los soldados rusos, o los soldados rusos no, el gobierno ruso se está cogiendo a Cuba por una parte. Están cogiendo grandes cantidades de tierra con el pretexto de sembrar alimentos. Incluso están colonizando los mercados en Cuba. Pero no van a vender en la moneda que le pagan al cubano. No. Van a vender en divisas, euros y dólares. ¿Y quiénes son los que vamos a pagar eso? Bueno, los familiares. Bueno, ¿quiénes van a pagar? Yo no voy a pagar. Los familiares que viven en el extranjero son los que tienen que desde afuera pagarle los convitos de comida con el pedacito de carne res rusa esa, que ya incluso probablemente está en mal estado por el traslado que hay que hacerle y las condiciones que hay que mantenerle, y cualquier otro alimento que se venda ruso en Cuba. ¿Quiénes lo van a pagar? ¿Los cubanos trabajando tienen posibilidad de pagar eso? Seguro que no. Entonces vamos a convertirnos, o se van a convertir, familiares en el extranjero, esclavos del gobierno ruso. Por otra parte, Rusia, ¿para qué quiere tanto terreno en Cuba? Si a Rusia le sobra terreno. Yo creo más bien que esto está con el objetivo de crear bases militares, porque se están queriendo conquistar América, ahora son los rusos. Están tratando han tratado o tienen bases en Venezuela, quieren meter bases en otros países como Bolivia, todos estos gobiernos que son títeres, Nicaragua, están recibiendo toda esta ayuda rusa, pero no es por gusto, porque no es por gusto. Ahora, yo me pregunto, el gobierno de Biden tal vez se haga el de la vista gorda y no haga nada, pero toda una vida aquí no va a haber un gobierno de Biden. Y yo espero la reacción, porque no puede un país como este, que es una potencia mundial, económica, bélica, tener cohetes apuntando a menos de 90 millas para el corazón de Estados Unidos. Y lo otro, bueno, ya no son los rusos. Díaz-Canel le está regalando el país al extranjero. Tenemos también ahora los chinos con las bases estas de espionaje. Dice que, lo vimos ahora cuando el ciclón. Cuba no permitió, el gobierno, yo digo Cuba siempre, no es Cuba, es la dictadura esta cubana.
no permitió que los aviones cazahuracanes se arrimaran a Cuba. ¿Por qué no permitió que se arrimaran a Cuba? Porque como tienen buenos radares, para evitar que estos radares detectaran dónde están estas bases de espionaje chinos. Es decir, están rodeando a Estados Unidos y no quieren reacción. Yo le pregunto a los cubanos, realmente, si Estados Unidos reacciona y empieza a menear el ejército para Cuba y enfilar cohetes para Cuba, ¿qué puede hacer Cuba? Lo único que puede hacer el cubano es poner rodilla en tierra y orar para que Dios los ampare, porque realmente no va a haber salvación para los cubanos. Y cuando se enfilen los cañones para allá, como decimos cañones, vamos a decir cohetes, porque ya en la época de los cañones ya ha quedado bastante atrás, no va a distinguir quién es ruso y quién es cubano. Las poblaciones que queden cerca de esos lugares van a desaparecer. Y yo realmente cada rato vengo aquí a hablar y a pedirle a los cubanos que se levanten, que el único que tiene poder es el pueblo que vive dentro de Cuba para salir a protestar sobre estas cosas. No permitir que te lleven tus hijos para el extranjero a pelear una guerra que no es tuya, que tú no tienes nada que ver con eso. ¿Qué tiene que ver un cubano en la guerra entre entre Rusia y Ucrania? Nada tiene que ver un cubano en eso. Simple y llanamente que los rusos van a mandar dinero para Cuba, o petróleo, o otras cuestiones para los negocios del gobierno cubano, que se lo va a embolsillar, porque en definitiva, por donde quiera que tú miras, los cubanos no reciben beneficios. ¿Qué beneficio recibió los cubanos de la cantidad de niños muertos en Angola? O en el Congo, o en cualquier país, Angola, en cualquier país del África, ¿ha recibido algún beneficio el cubano de esa guerra? No, los que se llevaron los diamantes, los que se llevaron la cantidad de dinero que se pagó por eso, fue el gobierno, el gobierno no. Los dirigentes del Partido Comunista, los dictadores comunistas fueron los que se embolsillaron, se hicieron millonarios con eso. Y el pueblo cubano no recibió nada, como no va a recibir nada de esta guerra entre Ucrania y Rusia. Los magnates van a recibir beneficios y el pueblo va a seguirse muriendo de hambre. Por eso yo le digo, pueblo mío, levántate, no dejes que te lleven tus hijos. Los únicos poquitos jóvenes que quedan en Cuba, porque ya la mayoría han salido huyendo, los que están anotándose para estas cosas son los que no han podido irse de Cuba. Traten de que no se los lleven para esos lugares y adviértanle del peligro que están corriendo. De esos muchachos muy pocos virarán. Padre, madre, levántate, despiértate, que no podemos seguir perdiendo nuestros hijos. Y otra cosa, yo ayer hablaba con una joven cubana madre y ella me decía que el hambre que había y que la miseria, y yo le preguntaba, ¿y por qué no se levantan? Ella me decía, no, porque no podemos, tenemos miedo. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y tú no tienes miedo que tu hija cuando sea un poquito más grande salga huyendo de Cuba a través de todas las selvas esas y que te la violen y que te la maten? ¿O que se tire en una barca y muera ahogada en el estrecho de la Florida y comida por tiburones? A eso hay que tenerle más miedo. Y le decía, si nosotros no nos levantamos en estos tiempos, le vamos a dejar a nuestros hijos, a esos que queremos que Cuba mejore por ellos, le vamos a dejar una dictadura con más hambre y más miseria. La cuenta tienes que sacarla por ti. Cuando tú naciste, Cuba estaba un poquito mejor que hoy. Y ayer estaba un poquito mejor que hoy. Y hoy va a estar un poquito mejor que mañana. Porque la dictadura, en la medida que avanza, se destruye, se va comiendo ella misma. Porque los magnates están tratando de volverse cada día más ricos, poniendo su dinero en paraísos fiscales y haciendo negocios en otros países. Ellos y sus descendientes. Hasta aquí el comentario de hoy. Yo espero que les sirva de algo. Les digo patria y vida, y como siempre les pido que toquen la campanita,
den like y compartan para que llegue a más personas.